Hola a todos, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta ya sexta jornada de webinar en el marco del proyecto Ciencia Abierta de la Universidad Técnica Federico Santa María. Hoy nos acompaña Jorge Meneses Silva. Jorge es docente en bibliotecología de la Universidad de Playa Ancha y jefe de biblioteca de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso. De profesión es bibliotecólogo de la Universidad Playa Ancha y nos acompaña hoy día Jorge con un tema súper interesante que tiene que ver con Creative Commons y su uso en la investigación. Eh, Esperamos que este webinar les sea súper útil y por supuesto que como siempre la invitación es a participar, ¿no? Jorge nos va a presentar un tema muy interesante, muy atingente a la ciencia abierta, a la investigación, al licenciamiento de cierta forma, a las distintas versiones de Creative Commons y posterior a ello queremos dar, como siempre, espacio para poder discutir, para poder comentar esta presentación y ojalá le tengan hartas preguntas a Jorge porque de verdad es un experto en el área, así que le agradecemos nuevamente su participación y sin más preámbulo los dejo con Jorge, por favor. Muchas gracias por la presentación. Bueno, hola, buenas tardes, espero que se encuentren bien. Y vamos a dar inicio a qué es Creative Commons y cómo nosotros lo vamos a usar en la investigación, principalmente, obvio, en el contexto de la ciencia abierta. Em, ah, Ahí está, sí. La agenda de la presentación la dividí en tres partes principales, que es la propiedad intelectual, ya los derechos de autor y la normativa que nos rige en Chile, y también Creative Commons y el uso de la investigación. Tiré Creative Commons al final, ¿por qué? Porque es necesario primero entender un poco cómo funciona la lógica y la naturaleza de la propiedad intelectual y los derechos de autor para llegar a usar las licencias de Creative Commons, ya que éstas se basan en la propiedad intelectual. Ya no son algo aparte, sino que trabajan en conjunto. Ahora, según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que es la OMPI, nosotros podemos definir la propiedad intelectual con las creaciones que vienen de la mente. Ya estos pueden ser invenciones em, ya sea literarias o artísticas, em, de las ciencias exactas, símbolos, marcas, nombres, todo lo que nosotros creemos, ¿ya? Nosotros lo podemos considerar propiedad intelectual. Ahora, cuando se habla de que son las invenciones, las obras literarias y artísticas, trata de hacer referencia a todo lo que un ser humano pudiese pensar, porque casi todo cabe dentro de esa definición, ¿ya? Las invenciones, por ejemplo, todos sabemos que cuando alguien inventa un software se puede patentar, o un hardware del computador, o una vacuna, o una ecuación, todas estas cosas se pueden patentar. He ahí el concepto de las invenciones, ¿ya? Obviamente las obras literarias o las obras artísticas eh, también pasan a ser propiedad intelectual en el momento en que nosotros las creamos, ¿ya? Nosotros tenemos la propiedad intelectual en el momento en que salen de nuestra mente. Es como inherente a la creación de estas cosas que viene la propiedad intelectual. Y después hablamos de los derechos de autor. ¿Ya? Los derechos de autor, esto según la ley que nos rige a nosotros, son los derechos que adquieren los autores de estas obras de la inteligencia en dominios literarios, artísticos o científicos, independiente de la forma de expresión y los derechos conexos que ello trae. ¿A qué se refiere esto? Si se dan cuenta, dice son los derechos que adquieren los autores, ¿ya? Esto significa que en el momento de la creación de una obra o en el momento en que yo creo algo, automáticamente es mi propiedad intelectual. Ya yo tengo la propiedad intelectual de eso que yo estoy creando. Y en el momento en el que se crea, vienen los derechos de autor. Y los derechos de autor son inherentes a la obra. Es casi como cuando nosotros hablamos de los derechos humanos, que son inherentes al ser humano. Los derechos de autor también son inherentes a el momento en que yo creo algo.
Y en este caso, los derechos de autor se destacan porque poseen doble naturaleza, que es cuando la gente se empieza como a complicar un poco cómo funcionan los derechos de autor. Y la naturaleza puede ser o moral o patrimonial. Cuando nosotros hablamos de derechos morales, em, son los derechos que permiten reclamar la paternidad de la obra. Es decir, son los derechos que nos permiten identificarnos como el autor, el creador de una obra, o también trabajar con un seudónimo, ¿ya? Obviamente estos derechos que conllevan ya principalmente es oponerse a modificaciones de la obra, ya que editen nuestra obra, em, también mantener una obra inédita, insisto, que la modifiquen, o permitir que un tercero finalice una obra inconclusa. ¿Ya? Los derechos morales no pueden cederse, es decir, no se pueden vender, pero sí se pueden heredar. Por eso puse como esta imagen de un arbolito, tratando de hacer como el árbol genealógico. Ahora, ¿cómo funcionan? Un ejemplo que a mí me encanta dar es el ejemplo de em, me imagino que la mayoría conoce Harry Potter, ¿ya? Ya sea porque lo leyeron cuando chico, o porque sus hijos, sus familiares, o tal vez nunca leyeron ni vieron las películas, pero es algo como muy conocido. Entonces me gusta dar ese ejemplo. Harry Potter fue escrito por una autora británica que trabaja con el seudónimo de J.K. Rowling, y esta autora tuvo unos dichos en redes sociales, en Twitter, que no vamos a entrar en detalle, pero que eh, a cierta comunidad no le gustaron estas declaraciones que hizo la autora. Y como estamos en el mundo de la tecnología, estamos todos conectados, em, muchos fans de la serie estaban en contra de lo que dijo esta autora, la autora de Harry Potter, y dijeron, hagamos un documento, una firma, una campaña para sacar su nombre de la obra que tanto nos gusta, que sea solamente Harry Potter y que no aparezca J.K. Rowling abajito. Eso, aunque juntaran todas las firmas, nunca se podría hacer, porque ella siempre va a ser la autora de esa obra. Siempre va a tener ese derecho de que la obra pertenezca a ella, aunque sea en nombre. Lo mismo pasó en un momento con Neftali Reyes o Pablo Neruda, que hace algunos años se habló del tema de la hija que no reconoció, que dejó de lado, y también se dijo, saquemos el nombre de Pablo Neruda de sus obras. No, no se puede, porque son los derechos morales. Y como les digo, estos se pueden heredar, no ceder. Ahora, ¿cuáles sí se pueden ceder? Los patrimoniales, ¿ya? Que como el nombre lo dice, hacen referencia al patrimonio o al dinero. Estos sí pueden ser cedidos o vendidos y tienen que ver con la distribución o la venta de la obra que uno puede tener. Ya yo les hago ejemplos con libros porque es como lo más cercano, ya cuando hablamos de derechos de autor. Pero obviamente esto tiene que ver con todo. Em, Cuando hablamos del patrimonial, hace referencia a la distribución mediante la venta, la adaptación de los formatos, la publicación de la obra, los tipos de ediciones, las traducciones, todo lo que tenga que ver con em, m- meter, por así decirlo, la obra al mercado, ¿ya? Em, Ahora, ¿cómo funciona esto? Los derechos patrimoniales también tienen una vida útil, ¿ok? Mientras que los morales no. ¿A qué me refiero con esto? Em, Todos conocemos Disney, ya otro ejemplo que a mí me gusta ocupar es Disney, y todos conocemos las películas de Disney, las primeras, que casi todos vimos. La Blancanieves, La Sirenita, eh, La Bella Durmiente, Rapunzel no, no sé si tenía películas de Rapunzel, pero esas, La Espada de la Piedra, etcétera. Y si se dan cuenta, hay muchas adaptaciones, por ejemplo, de Blancanieves, ¿ya? Y eso es porque eh, pasó cierto tiempo entre que
los autores, por así decirlo, originales de Blancanieves, que es un cuento del folclore. Si nosotros tratamos de rastrear la autoría, llegamos a los hermanos Grimm, em, pero los autores de Blancanieves murieron hace muchos años, ¿ya? Y los derechos de autor se defienden por 50 años. Después, siempre van a ser los autores, siempre van a tener los derechos morales, pero los derechos patrimoniales pasan a ser del uso común. Entonces, ¿qué pasó? Disney hizo sus películas, Warner Brothers también ha hecho películas, otros estudios también han hecho películas que tienen representada a Blancanieves, por ejemplo. Em, Algo muy chistoso es que tenemos películas como Shrek, que es de este ogro verde, y que está Blancanieves, están los tres cerditos, están los ratones ciegos, porque son criaturas de cuentos de hadas. Entonces, son muy antiguos, perdieron la licencia de los derechos patrimoniales. Ahora, nos vamos a volver un poquito al concepto de los derechos morales, em, porque hay algo también que es importante comprender. Cuando nosotros hablamos de los derechos morales, estos no se vencen, por así decirlo, se van a ir heredando en el tiempo, pero hay una parte también que es que permiten que un tercero pueda finalizar una obra inconclusa. Casi siempre, cuando esto pasa, no muy seguido, pero pasa cuando se deja tal vez algún trabajo a medias, o también pasa mucho en ciertas sagas de libros que son muy largas. Entonces a veces los autores mueren antes de terminarla y permiten que em, un tercero, la persona que herida los derechos morales, la finalice. ¿Ya? Un ejemplo, si es que conocen, me encanta dar ejemplos de este tipo porque la mayoría los conoce. Juego de Tronos, ya que era de estos dragones, que estaba de HBO. Los libros están inconclusos. Y se ha hablado mucho de que el autor va a morir antes de terminar los libros, porque es mayor, eh, tiene como una vida buena de muchos gustos. Entonces, se habla de que van a haber otros autores que posiblemente lo podrían terminar y que son de la misma área, como de la corriente de la fantasía, por así decirlo. Em, lo mismo ya, entonces estos nosotros los heredamos, en cambio, estos, que son los patrimoniales, se ceden. Esto es típico cuando se habla de que se dio los derechos. Ahora, yo estoy ocupando ejemplos súper cotidianos, muy alejados tal vez de la investigación, pero llevándolo más a nosotros, más cerca. Muchas veces cuando nosotros tenemos alguna investigación y la publicamos en una revista, estamos cediendo los derechos, porque la revista tiene que tener los derechos para poder publicar esa obra, en especial si es una revista de acceso pagado. Y a los derechos se ceden y nosotros quedamos muchas veces solamente con la autoría, pero no con la capacidad de poder, em, por así decirlo, compartir nuestra investigación o nuestra publicación. ¿Ya? Ahora vamos a ver un poquito, eh, y ahí entra Creative Commons, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, ¿cómo se regulan los derechos de autor? La normativa nacional es esta, ¿ya? Los derechos de autor se regulan por dos leyes. La primera es de propiedad intelectual, que es del 70, después se modificó en el 2010, y hay dos decretos que le agregan ya algo a las leyes de propiedad intelectual, y la última modificación fue por ahí por el 2017-2018. Esto es como para que tengan un marco de referencia en caso de que quieran entrar a la ley como tal, ¿ya? Ahora nosotros entramos a hablar un poco de Creative Commons, ¿ya? Creative Commons es una organización sin fines de lucro, ¿ya? Y ellos buscan compartir el conocimiento de una manera mucho más democrática y que trate de tener muchas menos restricciones, ¿ya? Ellos tienen una misión y una visión em, a mediano y a largo plazo ya en su sitio web que busca esto.
busca que la información sea más democrática, pero siempre trabajando de la mano con los derechos de autor. No sé si ustedes lo han visto, pero por ejemplo la mayoría de los libros o algunas páginas web dice todos los derechos reservados y hay una C, ¿ya? Es como una C negrita, eso es copyright. Todos los derechos reservados, Creative Commons son estas dos C que nosotros vemos aquí, ¿ya? Ahora, Creative Commons trabaja con la propiedad intelectual y trabaja con los derechos de autor. Se basa en todo lo que yo les he mencionado de que son derechos que pertenecen a las personas, se crean o surgen en el momento de la creación de estas obras de la inteligencia, eh, y se toma también de la mano con la normativa legal actual. Yo les puse la chilena, pero la normativa internacional va muy de la mano también eh, la normativa internacional va de la mano casi siempre en relación a los conceptos de propiedad intelectual, ¿ya? En especial cuando hablamos de temas como patente, entonces tienen que tener cierta, por así decirlo, em, igualdades entre sí para que tampoco haya tantos problemas. Ellos, para lograr esto, de que la investigación sea más democrática, que la información y el conocimiento sea más democrático y tenga menos restricciones, desarrollaron distintos tipos de licencias que se basan en el principio, como les dije, del copyright y la normativa actual. Y obviamente esto es de manera gratuita, ¿ya? La mayoría de las revistas Open Access, si no es que todas, funcionan con Creative Commons. ¿Cuáles son los tipos de licencia que tiene Creative Commons? Ahora los vamos a explicar. Em, bueno, la primera licencia de Creative Commons es la CC BY, ¿ya? Que significa eh, por Creative Commons por. Es una licencia que, eh, en que el autor o la autora cede todos los derechos de la obra, ¿ya? Es decir, permite que la obra sea redistribuida, que la obra pueda ser editada, que la obra sea adaptada y también permite que sea con fines económicos. Y lo único que tienen que hacer las personas que utilizan la obra es dar crédito al creador, ¿ya? Es decir, respetar los derechos morales de el creador o la creadora de la obra. Esta es, como les digo, es la más permisiva y también es la que se tiende a usar eh, más. Solamente dar el crédito. Después tenemos la BY SA, ¿ya? La licencia permite lo mismo, ¿ya? Permite que el autor cede los derechos para que sea redistribuida, para que sea editada, para que sea adaptada, para que tenga fines económicos. Se tiene que reconocer al autor, pero, y acá está el pero, si el trabajo original es editado, es decir que si nosotros sacamos un producto nuevo o creamos algo aparte, em, o una adaptación de una obra original, la creación tiene que ser licenciada bajo los mismos términos. Es decir, que si yo me baso en los datos, por ejemplo, de una investigación, en los datos duros, por ejemplo, supongamos que un proyecto sube todos sus datos a un repositorio institucional y yo ocupo esos datos, estoy haciendo otra investigación y esos datos me sirven. La publicación que yo haga, como estoy utilizando los datos, ¿ya? Debería ser con el mismo licencio, con el mismo tipo de licenciamiento. Tendría que ser la by SA. Es decir, que yo hice mi investigación con los datos de otra investigación y la doy al público para que hagan lo que quieran con ella. Puede ser adaptada, redistribuida, editada, le pueden sacar fines económicos, pero también tiene que ser adaptada, o mejor dicho, los trabajos que salgan de ella tienen que ser compartidos con los mismos términos, ¿ya? Es decir, esta me permite hacer de todo, casi, y esta también, pero obliga a que las personas también den todos los frutos de de la obra en la que se basaron al resto. Es decir, como que vuelva al ciclo,
ya que vuelva al río, por así decirlo. Después yo tengo la tercera, que es la by NC, y también permite ser redistribuida, editada, adaptada. No tienen que publicarla bajo los mismos términos, pero no permite usos económicos, ¿ya? Si se dan cuenta, em, las licencias em, trabajan mucho con ciertos conceptos, por ejemplo, el by, y el by se va repitiendo, y lo que van cambiando son como las ecuaciones que yo voy haciendo. Es el by NC, después tengo el by SA, después voy a tener el by NC SA, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Permite que yo tenga muchas opciones de compartir mi conocimiento, ¿ya? Tenga muchas opciones de licenciamiento que se adapten a mis necesidades o a las necesidades de un proyecto. Entonces, estábamos en esta que era la 3 que permite que nosotros hagamos de todo, no nos obliga a compartirla bajo los mismos criterios o bajo la misma licencia, pero sí que no tenga usos comerciales. Y acá la lógica nos habla, ya como es CC by NCSA, que la licencia permite que sea redistribuida, permite que sea adaptada, permite que sea editada sin fines de lucro, con atribución al creador, y el trabajo que salga del original, si es que es editado o adaptado, tiene que estar licenciado con los mismos términos, ¿ya? Es decir, disponible para que la comunidad la edite o la redistribuya o la adapte sin fines económicos, y una vez más que sea compartida. Y finalmente tengo una de las más restrictivas, que solamente permite que la obra sea copiada y redistribuida en distintos formatos, pero no permite que sea editada, ¿ya? Se tiene que reconocer al creador de la obra. Em, Acá, obviamente, como nosotros la vamos a publicar de la misma manera, no puede ser editada, es decir, que no pueden salir creaciones que se basen en la obra, sino que esta obra se utiliza para ser citada o compartida, ya, pero no, por así decirlo, adaptada, cuando los vemos con este tipo de licencia. Y después tenemos la by NC ND, que es lo mismo. La licencia permite que sea copiada, permite que sea redistribuida, pero no puede sufrir ningún tipo de edición, se tiene que reconocer al creador y no tiene que tener fines comerciales. Y por último, que esta es una licencia relativamente nueva, tenemos la de dominio público. Bueno, no es una licencia, perdón, es una herramienta, ya que ellos compartieron. ¿Y por qué no es una licencia? Porque al ser de dominio público, la CC0 eh, permite que el creador de una obra renuncie a sus derechos, ¿ya? Y esto es muy rompe paradigmas, por así decirlo, porque comparte su trabajo al nivel internacional. La obra puede ser copiada, editada, redistribuida, sin tipo de condiciones, y ni siquiera obliga a las personas que lo utilicen a citar al autor o a que haya un reconocimiento. Simplemente renunció a sus derechos de autor, ¿ya? Em, Yo no les podría compartir una obra que tenga el dominio público porque nunca he visto una que tenga dominio público. Casi todo el mundo ocupa, cuando quiere permitir que sus obras sean utilizadas lo más posible, ocupan la primera licencia, que también cede muchos de los derechos, solamente tienen que dar crédito, pero esta se empezó a utilizar hace poco. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la relación que tiene directamente Creative Commons con la ciencia abierta y cómo ellos se quieren relacionar con ella? Ya que tengo un esquema que ellos mismos hicieron eh, con logos que son licenciados bajo Creative Commons. Y este es un flujograma, por así decirlo, de el actual procedimiento que existe en muchos lugares a la hora de generar investigación.
o de generar conocimiento. Casi siempre nosotros trabajamos con, el primer punto es que casi siempre trabajamos con fondos gubernamentales para hacer investigación, ¿verdad? Porque muchas veces necesitan financiamiento y en especial si nosotros queremos publicar, las personas que han publicado saben que la mayoría de las revistas Q1 o Q2 que son de corriente principal tienen un costo de publicación. Entonces uno casi siempre necesita o necesita contratar a alguien o necesita contratar un software, hay veces en que se hay que contratar estadístico, uno necesita financiamiento. Entonces, ¿qué hace? Están los fondos gubernamentales o los fondos institucionales, estos fondos son dados y el científico acá realiza su investigación, escribe sus papers, ya esta parte de todos la conocemos, que es la del trabajo, y los enviamos, ¿ya? Em, Obviamente esto tiene relación con la publicación académica, con el flujo editorial, entonces acá es cuando enviamos nuestros artículos para que perdón, para que lo revisen las revistas y los pares evaluadores, ¿ya? Pasa por todos los filtros, se acepta en el journal o en la revista y el autor transfiere el copyright a la editorial o quienes publican. Este es el logo del copyright, a diferencia del Creative Commons, que son 2C. Y esto era lo que yo les hablaba. La mayoría de las veces, si no es que todas, cuando uno publica un artículo, tiene que ceder los derechos a la editorial, tiene que ceder el copyright a la editorial, para que la editorial eh, haga la maquetación, haga la paginación, lo publique, pueda cobrar por el acceso. Entonces, cuando yo le doy estos derechos a la editorial con la que yo quiero publicar o a la revista, ¿qué pasa? Que los artículos publicados, ¿ya? Casi siempre están en revistas de acceso pagado. Y acá el flujo, por así decirlo, de la investigación se empieza a ralentizar y la investigación, el conocimiento empieza a tener cada vez más paredes, ¿ya? Acá tenemos la primera pared, que es la pared de pago. Mm, Yo me imagino que a la mayoría le ha pasado que quiere acceder a un artículo, el artículo solamente tiene disponible el resumen y el título, a lo más el abstract, perdón, las palabras clave, las referencias bibliográficas, y cuando yo quiero entrar me dicen suscríbete o compra este artículo por $50, $60, $70, ¿ya? Y esas son las opciones, o suscribirse a la revista o pagarlo. Entonces, ¿qué genera esto? Que muchas veces las bibliotecas se suscriben a distintas bases de datos que valen mucha plata y que tienen indexadas distintas revistas para que nosotros podamos ver estos artículos en el sitio web de la base de datos o de la revista. Ahora, no todas, pero muchas de las bibliotecas que suscriben esto también utilizan fondos, ya sea de la universidad, de los mismos autores muchas veces, o fondos públicos, estatales, dependiendo de la universidad. Y para colmo, que yo me suscriba a una base de datos que tiene una revista indexada no me garantiza acceso a la revista o al artículo. Eso depende de, por ejemplo, el pack al que yo me esté suscribiendo. Si yo estoy suscrito a EBSCO y a una base de datos de EBSCO o a las bases de datos básicas de EBSCO, yo no tengo acceso a todo EBSCO, ¿ya? Yo tengo acceso a ciertas revistas y otras revistas incluso trabajan con embargo. Es decir, que aunque yo esté suscrito a la base de datos que tiene la revista indexada, voy a tener que esperar 6 meses hasta 2 años para yo poder acceder a una investigación, ¿ya? ¿Qué genera esto? Que no hay acceso a los artículos, ¿ya? Acá, si se dan cuenta, el logo es como un flujo, pero tachado, ¿ya? ¿Por qué? Porque no estoy teniendo acceso público para leer los artículos que tal vez mi misma universidad pagó o un mismo proyecto pagó, e incluso pongámonos en el caso de que ustedes no pueden acceder a sus artículos para compartirlos, ¿ya? Que a mí me ha pasado. A veces los autores no tienen copias de los artículos y no pueden, y pierden el artículo. No pueden acceder porque justo la universidad no está suscrito a ese artículo y dependiendo de
cuántos derechos hayan cedidos, tampoco pueden compartir ellos libremente el artículo. Ahora, otra cosa es que al estar publicados en revistas de acceso pagado, este es como el flujo actual, al tener mi investigación en una revista de acceso pagado que trabaja con copyright, que yo cedo mis derechos patrimoniales, también yo estoy pagando por leerlos, pero no estoy pagando por el artículo, a no ser que yo lo descargue un PDF. No estoy pagando por ser dueño de ese artículo, como tal vez antes cuando uno pagaba las publicaciones impresas y llegaban las revistas a las bibliotecas y uno las tenía en las estanterías. Ahora no es así. Si ustedes están utilizando alguna base de datos suscrita por la universidad y están leyendo artículos y tienen una carpeta en una base de datos y mañana la universidad corta esa suscripción, eh, no van a poder volver a acceder a esos artículos aunque lo hayan estado pagando 10 años, ¿ya? Ese es el flujo actual de la publicación. ¿Y qué genera esto? Genera que la investigación o el avance científico sea más lento, porque me cuesta más acceder a la información, me cuesta más acceder a los datos, principalmente, porque el nuevo conocimiento se tiene que basar en datos, en interpretaciones, en acceso a la información. Y por otro lado, también tenemos que tener en cuenta de que la lógica de la ciencia abierta y del acceso abierto es que la población tenga acceso a la información, ¿ya? Que la información científica tenga una posición casi pública o política. Y en este caso no la está teniendo. Ya está bajo una pared de pago, está retenida, avanza muy lento, los procesos de publicación son lentos y si hay un embargo es aún peor. ¿Qué es lo que busca Creative Commons? Y acá tienen el otro monito. Creative Commons busca tratar de controlar esto o, por así decirlo, em, contrarrestar esto, ¿ya? Con la siguiente estrategia. También tenemos la primera parte, o sea, siempre van a estar las políticas, perdón, los fondos concursables, que son los que mantienen, yo diría que no tengo el dato exacto, pero me atrevo a decir que más del 90% de las publicaciones, los fondos concursables, pero lo ideal es que estos pidan que, como lo dicen acá, hay una licencia de Open Access incluida, ya una licencia de ciencia abierta incluida en la investigación, ya que los fondos tengan como, para maximizar el impacto de la investigación, es importante que los fondos pidan que esto sea licenciado bajo algo como Creative Commons, ¿ya? Después, el paso son los mismos, el investigador hace su trabajo, hace su paper, lo manda a una revista, lo revisan los pares evaluadores, se acepta en la revista, pero acá es cuando el flujo cambia, se acepta en la revista que tenga políticas de acceso público. Y esto me permite que mi investigación yo la pueda depositar en un repositorio, ya que tenga el concepto de autoarchivo, si es que a algunos les suena, o repositorios institucionales, ya. La mayoría de las universidades tienen repositorios institucionales o están trabajando para tener repositorios institucionales, de tal forma en que yo pueda respaldar este conocimiento, como es una revista con acceso público, Open Access, yo pueda respaldar esta investigación, ¿ya? Y mientras el artículo está en el embargo, por así decirlo, de las revistas de publicación tradicional, es decir, ciertos procesos editoriales o que todavía no sale al mercado, las personas igual van a poder acceder a estos repositorios públicos y descargar el artículo, ¿ya? O descargar la investigación o incluso descargar los datos, ¿ya? Recordemos que cuando hablamos de ciencia abierta, hablamos de protocolos, hablamos de inventos, hablamos de obras, hablamos de datos, hablamos de herramientas, ya de instrumentos, de software, hablamos de un montón de cosas. Y acá tenemos que se entrega un acceso gratuito bajo la licencia de Creative Commons o licencias abiertas, ¿ya? La mayoría de las revistas actualmente que son Open Access
trabajan con, bueno, si es Open Access, tiene que aceptar licencia Creative Commons. Ellos trabajan con licencias Creative Commons. Desconozco si a ustedes en algún webinar anterior le hablaron de las rutas de licenciamiento. Me imagino que sí. La ruta verde, amarilla, dorada, gracias. La diamante, si no me equivoco, es como la mejor cita. ¿Por qué? Porque tampoco tenemos costo de publicación. Eso significa que es más fácil poder publicar la investigación y que tenga un impacto en la comunidad científica, que tenga un correcto, que sea una correcta inversión pública, ¿ya? Y que además esté al alcance de las personas. Ya nosotros muchas veces hablamos, se nos olvida que la investigación, si bien es académica, la genera la academia, lo ideal es que genere conocimiento también para la gente. Ya no necesariamente que se mantenga en la academia, sino que tiene que ser la más pública posible para que tenga un impacto. Esto es como a modo de conclusión y también les quiero mostrar, les voy a compartir el navegador, ya les quiero mostrar cómo funciona Creative Commons como tal, para ir terminando. Yo, ¿me puede hacer con el dedito, Diego, si se comparte? Ya. Yo acá, por ejemplo, estoy en Creative Commons. Yo puedo googlear Creative Commons y me va a aparecer, lo voy a googlear mejor. Ya, voy a poner Creative Commons. Ya, ahí está Creative Commons Chile. Me voy acá, Creative Commons, la página inicial. Y me voy acá donde dice licencias y herramientas. Esto es súper simple porque es gratuito y está abierto. ¿Ya? Y acá dice elige una licencia en nuestro chooser, por así decirlo. Le doy clic y acá yo voy generando la licencia casi llenando un formulario. ¿Ya? Por ejemplo, ¿sabes qué licencia necesitas? Yo voy a poner que sí, si sé qué licencia. No, no sé qué licencia necesito. Le doy siguiente. ¿Quieres que tu trabajo tenga una retribución? Sí, quiero que mi trabajo tenga una retribución. Entonces acá me recomienda la primera licencia. Y le doy que sí. ¿Quieres que el trabajo tenga uso comercial? No, no quiero que tenga uso comercial. Se va editando la licencia. ¿Quieres que tu trabajo pueda ser adaptado? Que acá dice que pueda ser editado, que se puedan crear adaptaciones. Sí. ¿Y quiero que lo compartan bajo los mismos términos? Sí, quiero que lo compartan bajo los mismos términos. ¿Ya? Entonces, acá digo que yo tengo la autoridad para licenciar este trabajo. ¿Qué significa eso? Que yo soy el creador intelectual de lo que estoy licenciando. Tengo la propiedad intelectual de ello. Soy el creador. ¿Ya? Me leí los términos y condiciones, entiendo cómo funcionan las licencias de Creative Commons y que no son revocables. Y acá yo puedo poner el título de mi licencia. ¿Ya? El título de mi trabajo. ¿Y qué va haciendo? Se va creando acá la licencia. Acá está la licencia abreviada. Yo le puedo poner la licencia en el nombre completo de la licencia que yo estoy trabajando. Y supongamos que le voy a poner el nombre de la presentación, Creative Commons y su uso, investigación. Creador del trabajo, Jorge Meneses Silva. No es necesario que yo ponga un link si es que no lo tengo. No es necesario que yo ponga un link del creador si es que no lo tengo. Y acá yo pongo que es del 2024. Y si yo le pongo don, me manda a acá que la licencia ya está hecha y yo la puedo copiar. Entonces acá yo la tengo en texto. Si la quiero em, abreviada, la tengo abreviada. Y si es, por ejemplo, un sitio web o un documento electrónico, puede estar en HTML o en multimedia. ¿Ya? Y así es como funciona. Acá está, se puede imprimir también. Y si se dan cuenta, acá están todos los derechos. O sea que yo acá tengo la licencia. Y la copio y la puedo pegar, por ejemplo, en mi trabajo y ya está licenciado con Creative Commons. ¿Por qué? Porque trata de que sea gratuito y fácil de utilizar. Em, y volviendo a la presentación, acá pueden ver las referencias bibliográficas. Y a modo de conclusión,
ya todo lo que vimos, todo el trabajo que trata de hacer Creative Commons, cómo se relaciona con la ciencia abierta, como le dije, las referencias bibliográficas, y eso sería. Eh, no sé si tienes Súper, preguntas. súper. Muchas gracias, Jorge, por tu excelente presentación. Súper claro las formas de esta licencia Creative Commons. La CC0 para mí es nueva, no, no la conocía, la verdad. Y justo te iba a preguntar si tenías algún ejemplo, porque no, es totalmente nuevo. Me hizo pensar un poco en esta cosa de los blockchain, que hay como poca trazabilidad de quién fue el autor, el creador, etcétera. En fin, vamos a dar espacio a continuación para las preguntas y comentarios que tenga el público asistente. Por acá vi algún comentario hace un rato de Margarito Valle que nos comentaba el caso de la saga Millennium del autor Stieg Larsson. Me Sí, parece que fue ese es cuando estabas un, comentando de Game of sí, Thrones, ese ¿no? fue es un muy buen ejemplo. Si no me equivoco, la saga Millennium tuvieron que permitir que otro autor lo terminara. Ah, perfecto. Muy bien. Y luego, bueno, de Danielis nos preguntaba de la presentación. Claro, nosotros, eso no sé si lo mencioné al principio, siempre dejamos el material disponible en el canal de la DGIE, de la Dirección General de Investigación, Innovación y Emprendimiento de la Universidad Técnica Federico Santa María. En YouTube dejamos disponibles las grabaciones de los webinars para que los puedan volver a revisar y ver con más detenimiento quizás los links y las referencias que nos mostraba Jorge. Doy espacio entonces ahora a preguntas y a comentarios respecto a la presentación. Aprovechen de que está acá Jorge para preguntarle. Leo, Jorge, no tengo, ¿sabes qué? Voy a Sí, activar los micrófonos, me acabo de dar cuenta de ese detalle. Eh, no, pero hay una pregunta en el chat que sí, pregunta si es válido colocar la licencia sin usar la herramienta de Creative Commons, solo colocando el texto. Es decir, que usar la herramienta de Creative Commons acaba de mostrar. Sí se puede. Ya yo, por ejemplo, no ocupé la herramienta de Creative Commons, sino que en esta presentación, que también le puse una licencia de Creative Commons, simplemente pegué la imagen. La busqué en Google y pegué la imagen. ¿Ya? También puede estar escrito, obviamente, con el formato que corresponda. ¿Ya? O sea, yo no tengo que ocupar necesariamente la herramienta, pero sí tiene que estar con el mismo formato. No sé si eso respondió a tu pregunta, Pablo. Ya. oye Jorge, yo tenía una pregunta similar a la de Pablo. Ujú. ¿Este licenciamiento genera algún tipo de respaldo? Por ejemplo, no sé, cuando publicamos un paper, eso viene asociado a un DOI, ¿no es cierto? Que es Sí. un identificador de la publicación. Cuando yo licencio algo en Creative Commons, ¿existe algo como un DOI, un root, algo que diga, sí, esto efectivamente es Creative Commons? Em, es la licencia en sí lo que verifica que esto es Creative Commons. Ya, ¿Ya? pero no hay, digamos, un repositorio, una base de datos donde yo pueda buscar cosas que están en Creative Commons licenciadas. La mayoría de los repositorios de acceso abierto son así. Creative Commons también tiene su propio repositorio, Ah, ¿ya? perfecto. De imágenes principalmente. De artículos es un poco más complicado porque eso implicaría el trabajo de recuperar De revisores, absolutamente sí. todo el open access que existe, Ujú. ¿ya? Ahora, obviamente, todos los artículos de investigación por requisito mínimo tienen que tener DOI. Si no tiene DOI, nosotros podemos decir casi que no es un artículo de investigación. Ya no tiene un requisito mínimo. Em, y además nosotros tenemos la licencia y que la licencia como sí, en sí misma, em, como se basa en los derechos de autor, eh, defiende el trabajo. Ahora, ¿cuál es como la falencia entre comillas? Nunca va a haber una alerta de que alguien está incumpliendo una licencia. Es como nunca hay una alerta que alguien nos plagia un trabajo. Nos damos cuenta. Clarísimo. Muchas gracias, Jorge. Ahí les dejé activados los micrófonos si quieren hacer más preguntas, aprovechar estos últimos minutos. Me parece que no hay.
Aquí tengo, Margarita Ovalle. Ya, todo muy claro, sí. Súper claro. Bueno, Jorge, te damos nuevamente el agradecimiento, ¿no es cierto? De verdad, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Es súper interesante el tema, es un tema que nos va a tocar harto desde el proyecto Ciencia Abierta, desde la forma en cómo vamos a institucionalizar este proyecto acá en la universidad. Entonces, sin duda que es interesante contar con tu opinión de experto. Acá Pablo nos comenta, ¿es válido colocar la licencia? No, este ya lo leí, ¿no? Sí, Cecilia Pareja, muchas gracias. Bueno, en fin. Gracias nuevamente, Jorge. Muchas gracias a todos por participar de este webinar, por asistir, por conectarse, ¿no? A esta hora yo sé que no es el ideal, pero les agradezco la participación y espero que haya servido este webinar. Y como ya les comentaba, ¿no? Cualquier cosa que se hayan perdido por ahí va a estar disponible en el canal de YouTube de la DGIE y también en la página conocimientoabierto.usm.cl, donde subimos todo el material del proyecto. Muchas gracias y que tengan una buena tarde, buena noche. Chao. Chao. Gracias, Jorge.